Bien, amados, miren, hoy con la ayuda del Señor yo quiero compartir un tema de un personaje que a mí me apasiona, me cautiva, me identifico mucho con él. Y voy a hablar del rey David. El rey David sufrió el desapego de su madre, de su padre. Lo tenían abandonado, menospreciado. Él estaba allá atrás en el monte cuidando ovejas. No estaba ni en la casa con sus hermanos porque no lo consideraban parte de la familia. Esto provocó que los hermanos lo aborrecieran, no querían saber de David, pero que también el pueblo de Belén no quería saber de David porque lo consideraban bastardo, porque no era un hijo de la familia que nació en el seno familiar, sino que era un hijo de la calle. Y vemos que su padre hasta se olvidaba de él. No sabía que tenía otro hijo. Ah, sí, tengo otro más, cuando Samuel fue a ungirlo. Y su madre brilla por su ausencia. Todo esto le hace daño a un niño cuando va creciendo. Esto provoca a cualquier niño a ser un potencial delincuente por todas estas carencias de la protección de un padre, del amor de una madre, del amor de los hermanos y también todo un pueblo rechazándolo. Esto era para que sea un potencial delincuente, ¿verdad? Pero David allá en un monte cuidando ovejas, en vez de llenarse de amargura, comenzó a llenarse de alabanza y de adoración. Por eso quiero hablarles hoy, un hombre imperfecto, pero amado por Dios. Qué tremendo que este hombre, lleno de todas estas imperfecciones y daños en su alma, con crisis, con traumas, Dios lo amaba. Y este hombre pasó por grandes procesos, por grandes preparación para poder convertirse en lo que fue David. Y vamos a ver parte de todo esto. David era un simple pastor. Egipto para la gente de Egipto, los egipcios, era una labor despreciable, deshonrosa. Y así mucha gente hoy en día también, como Egipto no valora al pastor, también el mundo también no lo valora y lo desprecia, porque el mundo nos habla de Egipto en las Escrituras. Pero él era un simple pastor ahí cuidando ovejitas de su padre, apartado de su familia, solo, y cantaba solo, no necesitaba un gran público para cantar. Y miren lo que dice el Salmo 78, voy a leer los versos 70 al 72. Dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Dios escogió de allá, perdido en el campo, en una montaña en Belén, escogió a David. Y dice el 71, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Entonces, de allá atrás, del olvidado, de lo profundo de una montaña de Belén, Dios allá puso sus ojos en un hombre que no estaba ni en el pueblo, ni tenía un nombre sonoro, ni de una familia sonora, ni con recursos, sino un hombre abandonado y carente de cariño, de afecto, de amor, de un padre, de una madre, de un abrazo, de un beso de sus padres. Todo esto no fue obstáculo para David. David tenía grandes gigantes internos, y de eso no voy a hablar porque ya he hablado en otras enseñanzas de los gigantes internos de David, que era más poderoso que el gigante Goliat. Entonces vemos que en el verso 72 dice: y los apacentó conforme a la inteligencia de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces
Aquí David vemos que él apacentó con inteligencia en su corazón al pueblo y con mano diligente también apacentó, pastoreó al pueblo de Israel. Apacentar, alimentó, pastorear son dos cosas diferentes. Apacentar es alimentar de forma nutritiva, buena, correcta. Y pastorear es guiar, cuidar, proteger. ¿Ah? Y esto lo hizo David al pueblo de Israel. Pero ¿cómo fue preparado David para guiar un pueblo? Primero fue preparado con ovejas, en lo natural, con animalitos. Ahí comenzó un proceso de Dios, tratando con este hombre para que se convirtiera en un pastor de su pueblo, como lo vimos en el verso anterior. Pero primero fue entrenado con ovejas, porque Dios nos entrena en lo secular para luego usarnos en lo ministerial, en lo espiritual. Y esto es una verdad que la vamos a ver repetida en la vida de David, porque esto no es solamente una enseñanza para el pueblo, sino también para todo aquel que quiera ser líder o pastor. Miren la importancia de esta enseñanza. Y vamos a ver que David amaba a Dios, una cualidad imprescindible en la vida de todo creyente y ministro. En el Salmo 27, versos 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué tremendo que esto hacía David. Y esto muestra el amor que tenía David por Dios y por su casa. Pero él decía que una cosa he demandado. Pero él no demandaba: Señor, mira, bendíceme que yo soy tu hijo. Mira, Señor, dame una sierva así, tremenda, poderosa. Y yo te exijo, yo te mando que tú me des esto. David no le hablaba de cosas materiales. David no le demandaba a Dios nada material, nada terrenal y nada de cositas diarias que uno necesitara. Lo que él le demandaba a Dios es estar en su casa todos los días de su vida. Él lo que le gustaba era contemplar la hermosura de Jehová, de inquirir, de conocer su templo. Y esto marcó grandemente a este hombre e impactó la vida de David. Le impactó a Dios. Un hombre, ¿por qué amarme así? Si es una persona que tiene que estar resentida socialmente porque el pueblo lo rechaza, su familia lo rechaza, no lo quiere, no le han dado amor. Y en vez de convertirse en un antisocial, en un delincuente, lo que está es demandando estar en mi casa, que me ama y aprender de mí. Esto a Dios le impactó y Dios dio testimonio de David. Lo vemos en Hechos 13:22, dice lo siguiente: quitando a este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios estaba dando testimonio de este hombre. Y cuando dice la palabra quitado este, se refería a Saúl, porque había levantado por rey a otro, a David. Y el hombre es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y mucha gente teoriza por qué es el corazón de Dios, por qué Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Ese verso nos da la enseñanza. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No va a haber rebelión, desobediencia en su corazón,
sino que él va a hacer todo lo que Dios quiere. Él va a cumplir todo el propósito de Dios en su vida. Por eso se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Miren qué tremendo. Pero Dios preparó a David nuevamente con un grupo excelente, con un grupo extraordinario. Lo mejor de Israel tenía David en sus manos para convertirlos en un poderoso y glorioso y victorioso ejército, conocido como los valientes de David. No, hermanos, no era con ese tipo de personas. Era con afligidos, con endeudados y con amargados, con personas dañadas, con personas que el enemigo le había hecho daño desde su juventud, desde su niñez y quizás hasta del vientre. Personas que no la valoraban, personas que eran menospreciadas, personas desechadas por la nación de Israel y por las naciones que le rodeaban. En el primer libro de Samuel, capítulo 22, del 1 al 2, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y dice el verso 2: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Oiga, ¿de quién él era el jefe? Una persona que había sido dañada porque fue producto de un acto de violación del padre a la madre, y por eso era un niño de la calle, que no lo quería ni el pueblo ni el padre, pero tampoco la madre y tampoco nadie, ni los hermanos. Un hombre dañado emocionalmente en su alma, ahora es jefe de otro grupo de 400 hombres que también habían sido dañados por la sociedad, por influencia satánica. Miren qué grupo tenía David. Miren qué grupo tenía David. Y comenzó David a montar una logística para sanar el corazón de ellos. Pero no solamente para sanar el corazón de ellos, porque hermanos, miren, para 400 personas en este estado, en su alma, tratar con 400 no debe de ser tarea fácil, porque ahí no servía a nadie. Pero él comenzó a tratar con ellos y comenzó a darle amor de Dios. Y ese amor de Dios comenzó a cambiarlo, pero también tuvo paciencia, tuvo misericordia. Y comenzó a tratar con estos 400 hombres y con sus familias. Y no solamente tratar su alma, sino que comenzó también a cuidarlo como un padre cuida a sus hijos. Y comenzó a alimentarlo y a montar la logística de lo que es el ayuno, el almuerzo, la cena, el baño, a cualquiera que estaba enfermo. Él fue un padre para este grupo. Y este grupo fue sanado. Y después de este grupo se añadieron 200 más. 600 hombres tenía David, que lo convirtió en gente desechable por la sociedad, en un poderoso y glorioso ejército. Yo no sé por qué no dieron gloria a Dios, pero se lo perdieron. ¿Por qué razón? Porque podemos ver en la vida de este hombre y de estos 600 hombres la mano de Dios obrar, sanar, levantar y usar para la gloria de Dios. La cueva fue una preparación para David y para los 400 hombres que estaban en ese lugar. Una preparación de un Dios sanador, de un Dios restaurador, de un Dios que puede cambiar la conducta, pero también puede cambiar el destino, no solamente de una persona, sino también de todo un grupo.
Y por eso montó la logística, fue preparada una logística de alimenticia, de sanidad, de todo lo que ellos necesitaban. Dios estaba preparando a David para que fuera el líder de la nación de Israel. Pero no comenzó dirigiendo una nación, comenzó con lo poco. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y David fue fiel primeramente con ovejitas. Con ovejitas. Y Dios le dio toda una nación. David fue fiel con un grupo de amargados, endeudados y afligidos. Y Dios le dio una nación gloriosa y poderosa, que conquistó todos sus enemigos, y lo vamos a ver. Pero también vemos que David es conocido como el que mató al gigante Goliat, un gigante poderoso, un guerrero con experiencia. Y este es mi muchacho, un muchacho que no había cogido ninguna arma de guerra, solamente una honda para cuidar a las ovejas de su padre. Ovejas ajenas, porque si tú eres fiel con las ovejas ajenas, Dios te va a dar las tuyas. Pero ¿y cómo fue que venció a David? Muy sencillo, tuvo una preparación para matar a ese gigante. Y él se lo dijo al rey Saúl: rey, cuando venían el oso y el león a hacerle daño a las ovejas de mi padre, yo los mataba. A ese lo mato también yo con la ayuda del Señor. Y así mismo pasó. Pero él fue entrenado con osos y leones para luego enfrentarse a Goliat. Primero se expone a cosas pequeñas, cosas naturales, para luego enfrentar cosas grandes y enemigos espirituales. Usted debe de entender esta poderosa verdad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces usted se queja de lo que está pasando. Ay, que me está pasando esto, me está pasando aquello, y usted lo que no sabe es que Dios lo está preparando para algo. Se quejan, en vez de alabanza, que avanza a Dios, porque está pasando, la joya de Jehová está pasando por un momento difícil. Y déjame decirte que eso es parte de una preparación para un ministerio que Dios tiene para ti. No te abatas. Comienza a verlo desde la perspectiva de Dios, así como José cuando estuvo preso, que también fue una preparación de Dios, preso para administrar la cárcel y administrar toda la logística alimenticia y de sanidad y de limpieza, de higiene con todos los presos, para hacerlo luego en Egipto como segundo en Egipto. Todo es parte de una preparación. Lo que pasa es que la arrogancia y el orgullo de la gente no ve que Dios te está preparando y solamente te quejas y no ves que una preparación. José sí lo vio. José, cuando le vio a los hermanos arrepentidos, le dijeron: no fueron ustedes que me trajeron aquí para yo estar preso. No fueron ustedes. El que me trajo aquí fue Dios con propósito. Y lo invito a que lean la historia de José. Entonces Dios nos va preparando en cosas adversas. Porque usted no puede ser preparado en un penthouse. ¿Qué preparación es esa? La preparación no es en abundancia. La preparación es en escasez, o en enfermedad, o en cárceles, en estrechez económica, en conflicto familiar. Dios nos va preparando para cambiar nuestro corazón y cambiar la forma de pensar y de ver. En vez de usted quejarse por un familiar que le hace la vida imposible, comience a ver ese familiar como una persona especial que está cambiando algo en su vida para que usted sea una mejor y un mejor creyente. Y usted pueda ayudar a otros después, ser una persona de bendición a los demás. Los de la cueva de Adulán, 400 hombres y sus familias, y luego se añadieron 200 más. De esos 600 hombres, David sacó una élite
Un grupo élite preparado y le llamaban los 37 valientes de David, que usted lo va a encontrar en el segunda de Samuel capítulo 23, los versos del 8 al 38. Y también lo puede conseguir en el primer libro de Crónicas capítulo 11, versos del 10 al 47. Ahí usted encuentra los 37 valientes de David. El último era Urías en esta lista. Tremendo. De 600 sacó 37, que era la élite. Porque de un grupo Dios va a sacar su grupo élite. Y de ese grupo élite una cabeza. Porque no pueden haber dos cabezas porque sería un monstruo. Y no puede tener cabeza, porque si no tiene cabeza, entonces es un fantasma. Una cabeza para dirigir, una cabeza para gobernar. Con ellos David conquistó a todos los enemigos de Israel. Con ese grupo de desechados que se convirtieron en soldados excelentes y victoriosos, valientes, poderosos, temibles en toda la región. David conquistó todo el terreno que Dios le había prometido a Abraham. El terreno y los enemigos que no conquistó Moisés, que solamente conquistó 2 reyes, y Josué, que conquistó 31 reyes. David vino y completó la obra. Y vamos a ver luego que lo llevó al reposo al pueblo de Israel. Y no el reposo del sábado de la semana, sino el reposo de todos sus enemigos. Así pronto va a entrar la iglesia al reposo de todos nuestros enemigos espirituales y físicos. Y vamos a vivir la era milenial. Porque David representa a Jesús y el pueblo somos nosotros. Una figura escatológica. Pues miren, ellos conquistaron Soga, Harán, Damasco, Siria, Edom, Moab, Filistea, Beta, Berotai, Hamat, Amalek, Amón, Tijat, Cum, Rabat y otros más. Todas esas naciones, el último que conquistaron fueron los jebuseos, para conquistar todo el terreno que Dios le había prometido al patriarca Abraham. David pudo completar la obra que no completó Moisés ni que completó Josué. Esto nos da otra enseñanza poderosa para el liderazgo. Es que hay cosas que el líder no va a completar, sino que lo va a completar los que le siguen. Porque Moisés no lo hizo. Josué conquistó otra parte, casi termina la obra, pero el que la termina fue David. Usted encuentra estas naciones en estos versículos que le voy a poner y otras más. En segundo libro de Samuel 8, del 1 al 14. Segundo libro de Samuel 10, capítulo 1 al 19. Primer libro de Crónicas 18, del 1 al 13. Primer libro de Crónicas del capítulo 19, del 1 en adelante. Y primer libro de Crónicas 20, del 1 en adelante. Usted encuentra todas estas naciones que conquistó David y sus reyes también, que no lo puse por cuestión de tiempo, porque ahí están los reyes, ahí están las naciones que conquistaron con este grupo de personas que no habían sido desechadas por la humanidad, pero Dios tenía un propósito con ellos. Quiero que repitan esa palabra. Desechados por la sociedad, pero Dios tenía un propósito con ellos. Yo no sé si en este tiempo usted quizá es despreciado por la sociedad, no valorado, no le estiman, quizás por su familia, pero déjame decirte que tú puedes estar en el ojo de Dios para ser levantado, usado
prosperado. Pero tenemos que hacer los pasos que hizo David. Amar a Dios con todo su corazón, inquirir en su templo, amar las cosas de Dios, ser un dulce cantor de Israel. Porque David cantaba a las ovejitas, nadie lo escuchaba, pero él allí cantaba, adoraba a Dios. ¿Por qué yo debo de adorar a Dios? Porque dice Pablo en la carta a los Efesios, a los creyentes de Éfeso, que antes sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo, cantando himnos, salmos y cánticos espirituales. Entonces, cuando nosotros cantamos a Dios, el Espíritu Santo nos llena de su unción. Somos llenos del Espíritu Santo, llenos de una unción fresca, nueva, no añeja. Porque el que cantaba antes y ahora no canta tiene una unción añeja, rancia, vencida. Pues David llevó al reposo a Israel. David llevó a Israel a poseer su herencia. Y fue una herencia larga y difícil, pero Dios estaba con él. Dios hace una comparación clara y precisa entre David y Saúl. Y esto es otra cosa que debemos de tener bien pendiente en nuestra vida. Hay dos tipos de líderes. Uno a la manera de Saúl y otro a la manera de David. Yo quiero saber a cuál de estas dos casas, a cuál de estos dos líderes usted está imitando, usted está siguiendo y usted está haciendo las cosas que ellos hacían. Porque David tenía el temor de Dios y él quería a Dios. Dos cualidades. Tenía temor de Jehová y él quería a Dios con todo su corazón, sin reservas. Mientras tanto que Saúl tenía el temor de las personas y quería la aprobación del pueblo. Oigan qué diferencia. Mientras David temía a Dios y lo amaba, Saúl era temeroso de las personas. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? Y por eso él quería la aprobación del todo el pueblo. Pero esto es una trampa del diablo. Y muchas personas, lamentablemente, líderes, ministros, pastores, lo que tienen el temor de la gente, que no se me vaya la gente de la iglesia. Que no se me vaya la gente de la iglesia. Pero no porque aman la gente, porque aman sus diezmos y ofrendas. Y quieren la aprobación de la gente. David quería la aprobación de Dios. Eso marca la diferencia. Y eso lo dice Pablo. A mí me impactó cuando yo años atrás leí Gálatas capítulo 1 versos 10. El que quiera agradar a los hombres no ha conocido a Dios. Nosotros tenemos que agradar a Dios, no a los hombres. Gálatas 1:10. Las escrituras dicen lo siguiente: lo que son a la manera de David y lo que son a la manera de Saúl, miren lo que le sucedió. Segundo libro de Samuel capítulo 3 versos 1. Y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Los que quieren la aprobación del pueblo, de la gente, y temen a lo que digan la gente, se van a ir debilitando. Pero los que aman a Dios, temen a Dios y quieren la aprobación de Dios, se van a ir fortaleciendo. No de golpe,
de forma progresiva, pero sin pausa. Miren, hermanos, este es un mensaje que a mí particularmente me impactó cuando lo estaba haciendo. Lloré y de todo, haciéndola un verso. Ahí llegó mi hijo y me dijo: papi, ¿por qué lloras? Lo que debe de hacer un líder es lo siguiente. El hijo que me vio fue Samuel. Todo buen líder tiene que quedar libre del deseo de tener la aprobación de las personas. ¿Por qué un buen líder tiene que ser libre del deseo de la aprobación de las personas? Por lo siguiente, amados. Porque si busca la aprobación de las personas, ese líder va a comprometer el mensaje de Dios que quiere compartir con su pueblo. Entonces, un líder, para no comprometer el mensaje que Dios quiere dar a su pueblo, que necesita a su pueblo, no puede tener temor del pueblo ni buscar la aprobación del pueblo, porque va a negociar el mensaje. Va a negociar el mensaje. Y esto, lamentablemente, muchos caen en esta trampa. Por querer tener una iglesia grande y llena, prostituyen el mensaje de Dios y por eso no tienen la aprobación de Dios. Aunque sí de un pueblo, momentáneamente. Porque el pueblo hoy te dice: Hosanna, Hosanna. Y una semana después te puede decir: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Como pasó con Jesús. Pero Dios no falla, Dios no cambia, Dios es inmutable, no varía, no hay sombras de variación. Pero vamos a ver algo más. David pudo llevar al pueblo a poseer todo el monte de su heredad. Estamos hablando del monte de Sión. Cuando David se convirtió en rey de Israel, que no es lo mismo de rey de Judá, porque primero Dios lo puso como rey de Judá en su segunda unción. Y en la tercera unción fue el rey de Israel para gobernar todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, de extremo a extremo. Y cuando David fue convertido en rey, lo primero que tomó fue el monte de Sión. El monte de Sión. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 7. Este monte, hermanos, era el monte sagrado, el monte de Sión, el lugar que Dios habitó ahí, que escogió como morada, como habitación. Era un lugar especial para Dios. Y como era un lugar especial para Dios, era un lugar especial para David. David tuvo esta revelación. Y usted, si usted quiere, ponga atención todas las revelaciones que tuvo David, que la vamos a hablar, muchas de ellas. Y David tomó este lugar como lo primero, lo primario, lo más importante. Y usted pensará: el monte de Sión tiene que ser un monte grande, majestuoso, imponente, enorme. Es una cosita. Que el monte de las bienaventuranzas, el monte Nebo y el monte del precipicio son muchísimo más altos que el monte de Sión. Porque hasta en eso Dios es humilde. Pero el monte de Sión era un lugar especial para David y también para Dios. Pero David recibió el anhelo, el deseo de recuperar el arca. Una arca que no le interesó recuperar al rey Saúl.
después que fue tomada por los filisteos, después que Elí peca y tolera el pecado de sus hijos, Ofni y Fines, vienen los filisteos, se llevan el arca. Luego, usted sabe la historia porque le hemos hablado, va a muchísimos lugares y la presencia de Dios, el arca, trae muerte, trae juicio y castigo donde quiera que iba. Tuvo que llegar a la casa de Obed-Edom. Obed significa adorador, y ahí trajo bendición y abundancia. Porque la presencia de Dios, donde hay pecado, no trae bendición, lo que trae es muerte, condenación y castigo. Pero la presencia de Dios, donde hay obediencia, donde hay fidelidad, lealtad a Dios, allí trae bendición y larga vida. Usted lo puede ver, también hemos enseñado de eso, de los traslados del arca, de los diferentes lugares que estuvo el arca. Entonces, primero cuando la quiere traer, comete un error porque copia al mundo y lo hace a la manera del mundo. Y la presencia de Dios no se trae a la manera del mundo, se trae a la manera de Dios. Por eso es que hay muchos supuestos, entre comillas, pseudos adoradores que quieren adorar a Dios con música del mundo, porque son las que están pegadas. Pero Dios no se mueve en esas cosas. Pero recupera el arca. Usted lo encuentra en primer libro de Crónicas 15. Tenía el deseo de hacerle fiesta al Señor. ¿Cuántos años esperó Dios por su fiesta? 400 años. Porque cuando 500 años. 500 años. Porque Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón que me dejes libre al pueblo para que me haga fiesta. Pasó Moisés, pasó Josué, pasó la era de los jueces, 40 años. Pasó el rey Saúl, 40 años. Y la fiesta del Señor, bien, gracias. Y Dios esperando, la suerte que Dios es paciente. Pero vino David y concedió a Dios el deseo, el anhelo de su corazón. Y le hizo una fiesta cuando trajo el arca. Y vamos a ver qué tipo de fiesta y cómo hizo la fiesta. Pues bien, el tabernáculo de Moisés tenía 3 piezas: atrio, lugar santo y lugar santísimo. David modificó el tabernáculo y le quitó 2 partes, atrio y lugar santo. Solamente le dejó el lugar santísimo. Le modificó un diseño que Dios había hecho, porque Dios le dijo a Moisés: haz el tabernáculo como yo te diga. Y le dijo las medidas, todo lo que se iba a usar, oro, plata, las pieles, todo. Fue bajo las directrices de Dios. Y vino David y le modificó el tabernáculo. Pero David no sufrió castigo porque fue bajo revelación. Y ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, usted va a encontrar que dice: y el arca estaba en medio de la tienda. Y por eso le traje estas imágenes. Miren aquí el tabernáculo de Moisés. Y aquí están el arca, el altar del incienso, la mesa de los panes y la menorá, el candelero. Pero miren lo que hizo David. David quitó atrio y lugar santo, porque dice ese verso: y puso el arca en medio de la tienda. Así como usted ve el arca ahí en medio de esa tienda pequeña. Usted sabe lo que quiso, qué fue lo que recibió David. David recibió lo que es vivir en la ley simultáneamente viviendo un paréntesis de gracia. Ya no iba a haber matanzas de animales, ritos de matanzas de animales ni nada de eso. Ahora vamos a cambiar el tabernáculo de Moisés, que lo representa la matanza de animales. Ahora vamos a hacer un tabernáculo con música, porque Dios lo que quiere es música. Aleluya. Pero música que le agrade. Amén. Y David modificó, no por voluntad propia, sino porque él tuvo la revelación de Dios
y modificó lo que Dios quería. Y esto representa, el tabernáculo de Moisés representa Antiguo Testamento, el tabernáculo de David representa el Nuevo Testamento, la era de la gracia. David recibió varias revelaciones, recibió el patrón del ministerio de adoración y estableció sacerdotes y levitas que puso como líderes a los padres de familia, no a jóvenes inexpertos, inmaduros, sino a gente madura. Usted lo encuentra en primer libro de Crónicas, lea los capítulos 15, 16, 23 y 25. Aquí vemos que recibió el patrón cómo organizar un ministerio de adoración, que también lo compartimos quizás años atrás o meses, no recuerdo. Años atrás. Sí, años atrás, gracias, Cris. Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo primero que hizo con los músicos fue santifíquense, porque el adorador tiene que estar apartado del pecado, apartado del mundo y consagrado para Dios. Eso significa consagrarse, del original hebreo Kodash. Y luego que se santificaron, ahora se me van a apuntar todos en un instituto bíblico. Bíblico y de música. Aprender Biblia juntamente con aprender música y aprender instrumentos. Y puso como líderes a los adultos, no puso a jóvenes inmaduros, a adultos maduros. Y así se inicia el primer ministerio de adoración en la Biblia, organizado en el orden de Dios. Y David recibió esta revelación. Oiga cómo comenzó David y mire cómo va. Pero David recibió varias revelaciones, también la adoración 24 horas. Y usted lo encuentra en el primer libro de Reyes, el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versos 6 y versos 11. Usted ve que dice 24 horas, porque dice la palabra continua, continua adoración, continua adoración. Y también había una continuos sacrificios, también de animales, porque estaba en la ley, pero estaba en la gracia. Las dos cosas simultáneas. Primer libro de Crónicas 16:40 y primer libro de Crónicas 23:31 te habla de esta adoración por vía de matanza de animales. Entonces él tenía dos adoraciones paralelas: matando animales, sacrificios y alabanza y adoración a Dios. Tremendo, ¿verdad? Pero David sabía qué le placía a Dios, qué a Dios le agradaba. Y para usted saber qué a Dios le agrada, usted tiene que tener intimidad con Dios, pasar tiempos con el Señor, no solamente hablando, sino también callado para escuchar a Dios, porque Dios no habla arriba de usted porque Él no es mal educado. David fue un intérprete del corazón de Dios y deseó hacerle un templo. Un templo. Usted lo encuentra en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos del 1 al 17, y en el primer libro de Crónicas 17, del 1 al 15. Y David llegó a esta reflexión. Pero si yo lo que soy un trapo de hombre y vivo en una casa, en un palacio lleno de confort, ¿cómo es que mi Dios está en una tienda? Y ahí fue que estuve llorando y llegó Samuel. ¿Por qué yo tengo que tener cosas mejores que la que tiene Dios? No, la casa de Dios tiene que ser mejor que mi casa. Pero Dios le dijo a David: David, ¿y de dónde tú sacaste de hacerme un templo? Yo nunca le he dicho eso a nadie. Yo no le he dicho eso a nadie. Pero a Dios le agradó porque Él fue un intérprete de su corazón. Dios no le había dicho: haz esto. Pero como David tenía una relación tan cercana, pero tan cercana con Dios, le dijo: Él quiere un templo. Aunque Él no me lo diga, Él quiere un templo.
Porque cuando usted conoce a una gente, usted le regala algo sin que esa persona se lo diga y le regala algo que esa persona anhelaba porque usted tiene una intimidad con esa persona. Eso pasó con Dios y David. Pues le digo algo, solo el hecho de él anhelarlo, pronunciarlo, sin hacerlo, sin preparar nada, solamente el simple hecho de él anhelar eso, Dios le dijo: muchacho, pero yo no te he pedido nada. Tú me quieres hacer una casa a mí, pero yo voy a hacer un pacto contigo hoy. Y ahí viene el pacto de Dios con David. Porque en ningún lado en la Biblia aparece de que un hombre haciendo pacto con Dios. Es Dios hace pacto con los hombres. Porque el hombre no puede cumplir ningún pacto. Es un paralítico para hacer un pacto con Dios. Dios ese hace el pacto con los hombres. Dios dice: no, tú no me vas a hacer un templo porque tú has derramado mucha sangre. Yo te voy a hacer una casa firme y tu casa permanecerá para siempre, por toda la eternidad. Y ahí viene el pacto davídico, que fue desatado por David interpretar el corazón de Dios y querer, no hacer, querer hacerle un templo. Si nosotros, hermanos, hiciéramos lo que hizo David, y usted dirá: hermano Abraham, ¿por qué yo tengo que hacer lo que hizo David? Porque David es el prototipo del creyente verdadero. Porque David fue el patrón para todos los reyes de Israel. Y aun cuando se divide el reino en Judá y en el reino del norte, David seguía siendo el patrón. Dios le decía a todos los reyes: si tú haces lo que hizo tu papá David, te va a ir bien. Si tú haces lo que hizo tu papá David, te va a ir bien, yo te voy a bendecir. Él es el patrón del rey, ejemplar, correcto, y es el patrón del creyente, ejemplar y correcto, David. Entonces lo que hizo David, yo lo quiero hacer. Aquí desató el simple hecho de querer hacer un templo, desató un pacto con Dios. ¿Usted sabe lo que significa un pacto? Las promesas de Dios, la gente se mata por promesas de Dios. Pero las promesas de Dios están atadas, están amarradas con un requisito: si tú haces esto, yo te doy esto. No hay ninguna promesa de Dios de que una promesa de Dios y yo no voy a hacer nada. Mentira del diablo. Todas las promesas de Dios están atadas a un requisito que Dios espera de usted y de mí. Ahí esa es la diferencia de una promesa. Un juramento, esa es otra cosa. Es que cuando Dios dice: voy a hacer eso, ahí usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que hacer nada porque eso es un juramento de Dios. Y con los pactos trascienden no solamente a ti, sino que afectan a tu generación completa de forma positiva. Y los pactos, me gustan los pactos, porque los pactos de Dios no se invalidan, ni se le añade nada. Hay que dejarlo así como Dios lo hizo. Es una diferencia de una promesa, un juramento y un pacto. David recibió revelaciones del templo. Recibió la revelación del templo en primer libro de Crónicas 22 y 28, capítulo 28. Él pasó el resto de su vida juntando los materiales para edificar el templo. Usted lo encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Toda su vida juntando oro, plata, de todo para la casa de su Dios. Luego Salomón construye, porque Salomón significa paz, pacífico, construyó el templo. David, después de hacer todo esto,
y de ser un hombre lleno de revelación de Dios y hacer tantas cosas para la gloria de Dios, alabándole, ministerio de adoración le hizo, era un hombre conforme a su corazón, llevó al reposo a su pueblo, un hombre que Dios lo amaba, un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted dirá, pero un hombre así, ¿por qué Dios no lo paró y le dijo, oye, no cometas adulterio? ¿Por qué no le mandó una tormenta para que no saliera a ver a Betsabé? ¿Por qué ese día Dios no le dio una fiebre o un golpe en un pie para que no se mueva de su cama? ¿Por qué Dios no evitó que David cometiera adulterio con Betsabé? ¿Por qué el Dios Todopoderoso que amaba a ese hombre, por qué no lo evitó que él pecara? ¿Usted nos ha hecho esa pregunta? Pues yo se la voy a responder. ¿Y usted sabe por qué se la voy a responder? Porque eso también es para nosotros. Eso es también para nosotros. Dios podía evitarlo y decirle, no, quédate aquí, o buscar un amigo y lo entretuvieran en el palacio, en uno de los salones del palacio, y Betsabé terminarse de bañarse, irse para su casa y no la hubiese visto. O enfermar a Betsabé para que no se bañe ese día, porque no haya agua en Israel, que eso sufría mucho Israel, de tener carencia de agua. Pero Dios no lo evitó. ¿Usted sabe por qué? Porque David ignoró las leyes de los reyes. ¿Qué significa eso para mí? Que cuando Dios dice una cosa en su palabra, tu protección, tu sanidad, tu prosperidad, tu bienestar, tu crecimiento espiritual depende si usted obedece lo que ya Dios le dijo. Si usted desobedece la palabra, Dios no lo va a proteger. Si usted desobedece la palabra, Dios no lo va a bendecir. Si usted desobedece la palabra, Dios no lo va a cuidar de ninguna enfermedad, de nada. Porque Dios solo protege, cumple, bendice, levanta y hace de todo con los obedientes, como lo fue David al principio. Un hombre conforme a su corazón. ¿Qué significa conforme al corazón? Que hará todo lo que yo quiera. Y David violó la ley que estaba en Deuteronomio 17 del 15 al 20. David lo sabía porque Deuteronomio fue escrito antes que él, porque lo escribió Moisés. Yo le hice un resumen de la ley. 1, Dios escogió al rey. Dios escoge al rey. Eso fue lo que le pasó a Saúl, que fue escogido por el pueblo. 2, los extranjeros no podían gobernar. 3, no tendrían muchos caballos, porque eso lo iba a hinchar y poner confianza en los caballos. 4, no haría volver al pueblo a Egipto, al mundo, con enseñanzas. Por eso es que los pastores no pueden enseñar enseñanzas que te lleven al mundo, sino que te saquen del mundo y te hagan enemigo del mundo. 5, no volver atrás. No volver atrás, porque hay de los que le ponen la mano al arado y miran atrás. El 6 dice, no tendrás muchas mujeres porque van a inclinar tu corazón. Y eso es voluntad permisiva, porque Dios no quiere que usted tenga un harén. Dios quiere que usted tenga una. Con una es más que suficiente. Si usted quiere entender a su mujer, usted tiene que primero entender por qué la pizza, que es redonda, viene en una caja cuadrada y hay que partirla en triángulo. Cuando usted me desate ese rollo, entonces yo le voy a decir, ya usted conoce a la mujer. No amontonará riquezas, porque es avaricia. 8, una copia de la ley estará al cuidado de los sacerdotes. 9, la ley es para cumplirla, no para saberla. Y 10, para que tenga larga vida el rey
y su familia, todos sus hijos. Y David ignoró esta ley. Y como él sabía lo de la ley y la violó, entonces dice, bueno, si ya tú sabes y tú ignoras algo que tú sabes, entonces yo no puedo seguir con la bendición, porque el pecado, la desobediencia corta la bendición, corta el tiempo establecido para ti en la tierra. Porque eso le pasó a David. David dice, si tú hubieses seguido obediente, yo te hubiese añadido mucho más, porque la obediencia trae bendición y larga vida. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Esta enseñanza no es una enseñanza simple, es una enseñanza poderosa, que si usted la abraza y ama todo lo que hemos dicho hoy, usted y su casa será bendecido y todo lo que haga prosperará. Yo te bendigo, iglesia. Yo te bendigo para que tú no seas a la manera de Saúl. No. Si a alguien tú tienes que complacer es a Dios. Si a alguien tú tienes que obedecer es a Dios. Obedece a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te pondrá en alto, será cabezas y no serás cola. Todo lo que toque tu mano prosperará. Dios levantará un triple vallado como lo hizo con Job. Un vallado a tu familia, un vallado a tus finanzas, un vallado a tu salud. Tú estarás bien del todo. Lo único que Dios quiere es que le obedezcas. Dios lo único que quiere es que tú lo busques con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Dios lo que quiere es que tú te deleites en las cosas de Dios. Dios lo que quiere es que tú anheles estar en su presencia. Dios lo que quiere es que tú ames la casa de Dios. Y cuando tú haces todas esas cosas y todas estas cosas que vimos de David, tú vas a ser un hombre, una mujer bendecida, prosperada, donde tu salud será alineada con la voluntad de Dios. Tus finanzas serán alineadas a la voluntad de Dios. Y todo lo que tú hagas, todo lo que tú te envuelvas, estará alineada a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene tres facetas: buena, agradable y perfecta. La buena es buena, gloria a Dios, pero yo no quiero la buena. Tampoco quiero la agradable. Yo quiero la perfecta voluntad de Dios que opere en mi vida, que opere en mi casa, que opere en mis hijos, que opere en los negocios y en todo lo que yo haga, y en el ministerio y en todas las cosas, que opere la perfecta voluntad de Dios. Y hermanos, nada saldrá mal. Y seremos bendecidos por la misericordia y gracia de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.